Si derroto al pueblo judío, cumplo con la voluntad de Dios. Esta es una cita textual de Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler. En sus páginas, el futuro dictador esbozaba su antisemitismo y su convicción más peligrosa: el pueblo judío debía ser erradicado. Pero la pregunta permanece: ¿por qué? ¿De dónde nacía ese profundo desprecio? Antes de Auschwitz y las leyes de Nuremberg, e incluso del ascenso nazi, hubo ideas, miedos y prejuicios. El antisemitismo no nació con el Führer. Ya era una corriente que fluía desde hacía siglos por Europa. Él simplemente la heredó, la moldeó y la convirtió en doctrina de Estado. Entonces, en esta ocasión, nos proponemos responder una perturbadora pregunta: ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Y para hacerlo viajaremos en el tiempo, a la Viena del Imperio Austrohúngaro, donde un joven frustrado encontró en el antisemitismo una explicación fácil a sus fracasos, a los relatos religiosos acusadores y las teorías que buscaban un culpable de la humillación alemana. Porque para comprender el Holocausto no basta con mirar al Führer. Debemos descubrir el mundo que lo alimentó, el miedo, la ignorancia y el resentimiento que lo convirtieron en un líder antisemita. Juden, in German, the Jews. It's one of the words that appears most often in Mein Kampf. It appears 373 times, an average once every 2 pages. An obsession for Hitler. He believes that they are responsible for all of Germany's failures, including their defeat in 1918. Durante siglos, los judíos fueron los fantasmas favoritos de las supersticiones europeas. En un continente moldeado por la religión y el miedo, su mera diferencia cultural, religiosa y lingüística bastaba para convertirlos en el otro. En los márgenes de la sociedad cristiana, esta minoría sobrevivía entre la sospecha y la hostilidad. Pero esto no era un hecho accidental. Había sido construido. El antisemitismo no nació en el siglo XX. Es mucho más antiguo. Ya en la Edad Media, la Iglesia Católica lo señalaba como el pueblo que había crucificado a Cristo. Y tratándose de la institución más poderosa del continente, esa acusación repetida desde los púlpitos se convirtió en una justificación para la violencia. Desde los concilios eclesiásticos hasta los reyes cristianos, se impulsaron leyes que les prohibían poseer tierras, ejercer ciertas profesiones, casarse con cristianos o vivir en determinados barrios. Eran ciudadanos sin patria ni derechos. Y en tiempos de crisis, la furia popular encontraba un objetivo claro: los judíos. Durante las cruzadas, las turbas que se dirigían a liberar Tierra Santa comenzaron su matanza en casa, arrasando comunidades judías en el Valle del Rin. Asimismo, durante la peste negra del siglo XIV, fueron acusados de envenenar los pozos y miles fueron quemados vivos o expulsados. Se culpaba al judaísmo de todo, desde la peste hasta la pobreza. Eran los chivos expiatorios de una historia que siempre los empujaba al margen. Is and remains a complete parasite, a scrounger, like a harmful bacteria always spreading further. His presence produces the effect of a parasitic plant. Wherever he settles, the people who welcome him will be wiped out eventually. Así, en medio de la ignorancia, florecieron mitos oscuros, acusaciones de profanar hostias, secuestrar y sacrificar niños cristianos, conspiraciones para destruir la cristianidad. El llamado libelo de sangre era la creencia en asesinatos rituales cometidos por judíos, y se repitió una y otra vez desde Inglaterra hasta Polonia con consecuencias brutales. No se trataba solo de religión, se trataba de poder.
de crear un enemigo interno que justificara la represión, la violencia y la unidad forzada. Con la llegada de la Ilustración y la modernidad, algo cambió, aunque no para bien. Si antes se odiaba a los judíos por su religión, ahora se los odiaba por la sangre. A fines del siglo XIX, con el auge del nacionalismo, el colonialismo y las teorías pseudocientíficas, surgió un nuevo discurso, el del antisemitismo racial. La raza judía fue descrita como degenerada, corrupta, inferior. No importaba si un judío se convertía al cristianismo o abandonaba sus tradiciones, su esencia seguía siendo impura y peligrosa. El antisemitismo se volvió moderno, racionalizado, legitimado por supuestos estudios científicos y discursos nacionalistas en cada rincón de Europa, incluidas las calles de Viena, donde a principios del siglo XX, un joven con aspiraciones artísticas buscaba su lugar en el mundo. El prejuicio se había transformado en discurso, y si la ignorancia y el miedo fueron los padres del antisemitismo medieval, Hitler fue su hijo más letal. Con 18 años y un portafolio lleno de dibujos y sueños bajo el brazo, el joven Adolf irrumpió en la capital de Austria. Su objetivo era ingresar a la Academia de Bellas Artes, creyendo que aquella era la ciudad donde podría comenzar su camino. Sin embargo, no tuvo el inicio que esperaba. Falló en el examen de ingreso una y otra vez. Se vio obligado a abandonar sus aspiraciones artísticas y a sobrevivir en los márgenes, en casas de huéspedes miserables, comedores de caridad, con jornadas de frío, hambre y resentimiento. En Viena, Hitler encontró dos cosas: el fracaso y un culpable. La ciudad que lo rodeaba era un hervidero de tensiones, un centro multicultural y contradictorio donde convivían bohemios, banqueros, aristócratas, obreros, húngaros, alemanes y una comunidad judía que representaba el 10% de la población. Si bien Viena era moderna, también era desigual, cosmopolita pero profundamente nacionalista. Una ciudad donde el antisemitismo no era un susurro, sino un argumento político. Y allí Hitler no solo conoció el odio, aprendió a organizarlo. And so the months go on. Hitler perfects his terrifying theory, that of the racial struggle. At the top of his imaginary pyramid are the Aryans, in other words, the Germans, in a permanent battle to protect the purity of their race. Their biggest enemy, the Jews, who were considered a scourge. El hombre que encarnaba esa lección era Karl Lueger, alcalde de Viena. Populista carismático, defensor de los trabajadores, reformador de la ciudad y antisemita declarado. Karl no necesitaba usar la violencia. Le bastaban las palabras. Supo usar el odio a los judíos como una herramienta política eficaz. Los culpaba de los males de la modernidad, de la especulación financiera, de la decadencia moral. Y haciéndolo, ganaba elecciones. Si Viena era la escuela del desprecio, Lueger era su maestro más influyente. De él, Hitler aprendió que el antisemitismo podía ser útil. Podía mover masas, ganar votos y, lo más importante, construir poder. Mientras vagaba por las calles y se alejaba de su sueño de artista, Adolf caminaba con los ojos abiertos. Absorbía ideas, rencores, obsesiones. Comenzó a leer panfletos antisemitas, a desarrollar teorías conspirativas, a convencerse de que detrás de su fracaso había un enemigo que debía ser combatido. Allí germinó la semilla, y aunque Lueger dejó demostrado que las palabras podían ser más peligrosas que las balas, su discípulo fue por más. Convirtió el odio racial en una herramienta de exterminio. Why did the Nazis hate Jews? It wasn't so from the start.
Afterwards, they saw it as a very good means to unite the people, and also a way to control the people, because not all Germans were Nazis. Hitler used it in a very efficient way to unite the people, and also to draw attention to himself from the entire world, actually. En 1914, Alemania marchó a la guerra con tambores, banderas y la promesa de una victoria rápida. Pero en 1918 volvió derrotada. El imperio colapsó y el Tratado de Versalles selló la humillación. Se perdieron territorios, se limitó al ejército y se exigieron reparaciones económicas imposibles de pagar. Una nación entera quedó de rodillas. Pero no todos aceptaron la derrota. Para millones de alemanes algo no cuadraba. ¿Cómo podía el glorioso ejército imperial haber sido vencido por enemigos inferiores? ¿Cómo se explicaba la derrota si los soldados aún resistían en el frente? Los germanos perdieron la guerra en los campos de batalla, pero buscaron culpables en sus propias calles. Y así nació la teoría de la puñalada por la espalda, una mentira peligrosa pero efectiva. Según esta narrativa, el ejército no había sido derrotado en combate, sino traicionado por civiles en la retaguardia. Políticos, socialistas, comunistas y, por supuesto, judíos. Esta teoría fue promovida por generales como Erich Ludendorff, que preferían salvar su reputación antes que enfrentar la verdad. Así defendían una mentira que ofrecía algo más valioso que pruebas: consuelo a un orgullo herido. Ese fue el momento exacto para que el hombre que había descubierto estas ideas en Viena alzara su voz. Después de haber servido como soldado raso durante la guerra, Hitler se afilió a un pequeño grupo ultranacionalista en Múnich, el Partido Obrero Alemán. Allí comenzó a hablar, a gritar y a agitar. He tries to convince the Germans that the Jews are behind an international conspiracy to destroy Germany, and which is the cause of all their problems. He goes through the entire range of anti-Semitic discourse and brings it to its maximum intensity. En sus discursos y más tarde en Mein Kampf, Hitler adoptó y amplificó la teoría de la puñalada por la espalda. No la inventó, pero la convirtió en un credo. Acusó a los judíos de ser la encarnación del mal, capitalistas codiciosos y bolcheviques revolucionarios al mismo tiempo, conspiradores invisibles que supuestamente corrompían la moral, el arte, la economía y la política. Para él, la guerra no había terminado en 1918, solo había cambiado de forma. Ahora era una batalla interna, racial, por la supervivencia del pueblo alemán frente al parásito judío, como él mismo lo escribía. Y en un país desesperado, con el orgullo destruido, las ideas más radicales encontraron oídos dispuestos. La puñalada por la espalda no fue solo una excusa, fue el cimiento del nazismo. En vez de aceptar la realidad, Alemania eligió la conspiración. Y Hitler se convirtió en el profeta de esa mentira. Sind die ersten Bücher über Hitler erschienen, es sind viele Zeitungsberichte über The first books about him start to be released. Newspapers are talking about him. He was a star in the media at the time. Well, maybe not a star, but someone very well known outside of Bavaria and even outside of Germany. And so the possibility of publishing his first book was very attractive. war für Verlage offensichtlich erfolgversprechend. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En menos de un año, el líder del partido nazi transformó una democracia frágil en una dictadura totalitaria. Pero su objetivo iba más allá del poder.
quería redibujar el mapa moral, político y racial de Alemania. Y para eso el antisemitismo ya no era simplemente un grito. Ahora era política de Estado. En 1935, el régimen aprobó las leyes de Nuremberg, una serie de decretos que despojaron legalmente a los judíos de sus derechos más básicos. Ya no bastaba con el odio popular. El régimen necesitaba reglas. Las normas establecían quién era considerado judío según criterios raciales, no religiosos. No importaba la fe, la práctica o la identidad. Bastaban 2 abuelos judíos para convertir a una persona en un objetivo. Se prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios. Se les retiró la ciudadanía alemana. Ahora los judíos eran extranjeros en su propia tierra. El antisemitismo dejó de ser un prejuicio cuando se convirtió en ley. Pero ese ni siquiera era el único instrumento de esta persecución. Hitler comprendía el poder de las imágenes, las palabras, los símbolos. El régimen utilizó todos los medios disponibles para deshumanizar al pueblo judío. En las escuelas se les enseñaba a los niños que los judíos eran enemigos del pueblo. En el cine, las películas los presentaban como criaturas monstruosas, reforzando estereotipos antiguos. En la prensa, los panfletos antisemitas repetían que eran ladrones, violadores y asesinos encubiertos. Y en las plazas, los libros escritos por autores judíos eran quemados frente a multitudes entusiastas. Y como si eso fuera poco, llegó la noche. Kristallnacht, also known as the November Pogrom, was an organized escalation of violence against Jewish people in Germany, Austria, and parts of Czechoslovakia. Nazi authorities claimed that the night was a spontaneous outburst of violence after the assassination of a German diplomat in France, Ernst vom Rath, by a Polish Jewish teenager, Herschel Grinspan. In reality, the pogrom was organized and encouraged by the Nazi government. La Noche de los Cristales Rotos tuvo lugar el 9 de noviembre de 1938, luego de que el jefe de seguridad del nazismo, Reinhard Heydrich, anunciara que los judíos serían objeto de represalias espontáneas. Durante la noche, multitudes de seguidores del nazismo, policías y miembros de las SS vestidos de civil vagaron por las calles buscando infligir daño. Rompieron ventanas, saquearon y destrozaron negocios de propiedad judía. Irrumpieron en sinagogas, arrancaron los bancos y rollos de la Torá y los arrojaron a las hogueras. Incendiaron casas y los departamentos de bomberos locales solo intervinieron cuando el fuego se extendió a los edificios adyacentes. Jewish people found in the streets were beaten, forced to perform humiliating acts, and some Jewish women were sexually assaulted. Overnight, hundreds of synagogues were destroyed, and 7,500 Jewish-owned businesses were looted. More than 100 people died as a result of the violence committed during Kristallnacht, and more succumbed to their injuries or died as a result of suicide in the following days. El mundo vio los vidrios rotos, pero no quiso ver el plan detrás. La Kristallnacht fue más que un pogromo, fue una señal. El régimen ya no se conformaba con marginar, quería eliminar. La persecución pasó del papel a la calle, de las leyes a la violencia sistemática. Hitler no creó el antisemitismo, lo convirtió en una máquina de exterminio. Y aunque todavía no había cámaras de gas, el camino hacia el Holocausto ya estaba trazado. Over 30,000 men were arrested. After being held in local prisons, they were sent to concentration camps. Hundreds of these men died in the camps. Those who were released in the following weeks and months were forced to agree to leave their countries, even though visas were expensive and limited. This was the first time during Nazi rule that Jewish people were imprisoned based solely on their perceived race.
but it would not be the last. Adolf Hitler construyó su carrera sobre el odio. En su mundo, los judíos no eran personas. Eran enemigos, amenazas, parásitos. Esa visión fría, deshumanizadora, fue la base del régimen nazi y el motor del Holocausto. Pero incluso los monstruos tienen grietas. Y en la vida del Führer hay una que resulta inquietante. El caso del doctor Eduard Bloch. Este médico judío de Linz, Austria, era un hombre modesto, de trato amable y profunda vocación. Y entre 1904 y 1907 atendió a Clara Hitler, la madre de Adolf, que padecía un agresivo cáncer de mama. Con poco más de 18 años, el futuro líder del Tercer Reich estuvo presente en cada consulta. Estaba desesperado. Veía cómo la única persona que amaba realmente se consumía en el dolor. Y Bloch, dentro de sus posibilidades, intentó aliviar su sufrimiento. Cuando Clara murió en diciembre de 1907, Hitler quedó devastado. Años más tarde, ya como dictador, aún recordaba ese episodio y al médico que había tratado a su madre con compasión. Por lo tanto, décadas después, cuando Austria fue anexada por la Alemania nazi en 1938, Eduard Bloch fue uno de los pocos judíos que recibió protección personal directa del Führer. Su casa fue puesta bajo vigilancia de la Gestapo, pero no para vigilarlo, sino para impedir represalias. Recibió permisos para conservar sus bienes y en 1940 pudo emigrar a Estados Unidos con su esposa, algo casi imposible para un judío austríaco en ese momento. El hombre que orquestó el asesinato de millones de judíos dejó escapar a uno como señal de gratitud. Sin embargo, eso no hizo desaparecer al monstruo que tenía un claro objetivo por cumplir. That they saw Jews as their competitors because they thought the Jews, as if, want to rule the world, and the Nazis, they wanted to rule the world too. On the other hand, they saw how for thousands of years Jews dominated science, philosophy, finance, and the Nazis, they also wanted to build their 1,000-year Reich. La historia no permitió que Hitler consiguiera culminar su plan, aunque este no había nacido con él. El antisemitismo simplemente esperó a que el Führer le permitiera alcanzar su forma más monstruosa. Pero el odio del dictador no surgió de la nada. Fue la herencia de siglos de prejuicio, silencio e indiferencia. Y eso es lo más inquietante, que el desprecio no necesita ser mayoría para triunfar. Basta con que nadie lo cuestione. Cuando se normaliza y el miedo se impone sobre la verdad, la historia se repite. Así llegamos al final. Si te gustó este video, no olvides comentar y suscribirte. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.